Hola amigos, sean muy bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos con nosotros a una mujer extraordinaria que va a compartir una historia que probablemente les costará creer. Rosa Silva pasó de ser líder en la iglesia a los 16 años a controlar más de 5 puntos de tráfico de drogas. Vivió en las calles, adicta al crack. Perdió a todos sus hijos, fue baleada 12 veces y sobrevivió milagrosamente. Pero lo más impactante de todo es lo que sucedió en un puente, en medio de la madrugada, cuando estaba a punto de presenciar un asesinato brutal. Ese encuentro sobrenatural cambió su destino para siempre. Rosa, gracias por estar aquí para compartir ese testimonio que estoy seguro va a transformar vidas. Cuéntanos tu historia. Gracia y paz. Mi nombre es Rosa Silva y estoy aquí para contar una historia que tal vez no crean, pero es real. Soy conferencista y evangelista hoy, pero no siempre fue así. Nací en un hogar evangélico. Mi padre y mi madre siempre fueron creyentes. Entonces, desde pequeña crecí escuchando hablar de ese Dios poderoso, de ese Jesús que transforma vidas. Mi madre, doña Carmen, era líder del círculo de oración y desde niña era marcada por profecías. Siempre que íbamos a los cultos, las personas venían hacia mí con palabras de Dios. Crecí sabiendo que Dios tenía algo especial para mi vida. En la adolescencia, a los 16 años, ya lideraba jóvenes. Dirigía coro, participaba activamente de la iglesia, vivía todo lo que Dios quería. Pero cuando cumplí 19 años, por falta de madurez y principalmente por falta de raíces espirituales, todo cambió. La vida en la iglesia estaba tan agitada, cultos, ensayos, actividades, que me olvidé de lo principal, tener raíces profundas en Dios. Cuando llegó el viento de la decepción y la frustración, no tenía base. El rencor y el resentimiento comenzaron a crecer dentro de mi corazón, alejándome de la presencia de Dios. Nunca había pisado el mundo hasta los 19 años. Estaba con boda programada con hijo de pastor, todo organizado, hasta permitir que la amargura entrara en mi corazón. Y fue ahí que el diablo, que ya había preparado todo, me llevó al mundo. Recuerdo perfectamente una vez en que mi madre estaba embarazada y participaba de un congreso. Era 1982-83. Y en esa época era difícil saber el sexo del bebé. Ella me contó que un profeta se acercó a ella y le dijo que dentro de su vientre había una niña, que ella sería profetisa, sería ministra y que su nombre sería glorificado en su vida. Le dijo que el enemigo haría de todo, pero que al final sería su nombre el que sería glorificado. Caí en el mundo completamente desprevenida. ¿Pueden imaginar? Nunca en la vida había pasado ni siquiera frente a una discoteca. La primera vez que salí, ya conocí la bebida, el baile, y me pareció interesante aquello. No quería saber más de iglesia, me parecía aburrido. Mi madre siempre insistía, me decía que volviera mientras había tiempo, pero yo me fui profundizando cada vez más. Fue en una discoteca que conocí al padre de mis hijos. No imaginaba quién era él, pero ya era un gran traficante en esa región. Con apenas un año lejos de los caminos del Señor, ya controlaba más de 5 puntos de tráfico allí en Pará. Me quedé atrapada en el vicio de la marihuana, después del cigarrillo, de la bebida. El whisky se volvió compañero de 24 horas, pero de verdad sentía un vacío inmenso. En las madrugadas, cuando estaba sola y el efecto de las drogas pasaba, las lágrimas bajaban por mis ojos. Ya no tenía más fuerza para salir de aquello. Estaba demasiado involucrada para retroceder. Dominábamos casi la mitad de toda esa región, pero mi madre nunca se rindió. Tuve mi primer hijo, Pedro. Cuando él nació, mi familia lo acogió porque esta vida de tráfico, de prisa, de asaltos, no permite construir familia. Es mentira cuando dicen que se puede construir algo en esta vida. Lo único que logramos construir en esta vida es con Jesucristo de Nazaret. Necesito hablar para algún joven que me está escuchando. No entres en esta vida. Sal cuanto antes. Es robado, es fracaso. Poco después de Pedro, quedé embarazada de mi hija Carla. En ese periodo estaba tan adicta al polvo que tengo pocos recuerdos de mi hija pequeña. Teníamos todo, casa, personas para hacer el servicio, dinero, pero no era feliz. Era solo un fantasma. Pensaba que ya no había remedio,
que la puerta se había cerrado. Cuando Carla cumplió 4 años, fue llevada a un refugio. Varias veces intenté entrar allí, mentí mucho en esa época. Decía que quería cambiar de vida, pero en verdad solo quería estar cerca de ella, porque la maternidad siempre grita fuerte dentro de nosotras. Mi tercer hijo, Gustavo, llegó cuando ya estaba conociendo el crack. Quería saber qué droga era esa que dejaba tanta gente adicta, porque era 24 horas alguien tocando en esa ventana queriendo comprar. Los socios me alertaron que si entraba en el crack ya no iba a tener ese rango. Ya tenía dominio. Las personas me respetaban como traficante, entonces tenía un gran respeto en la favela. Por donde pasaba las personas me respetaban y tenían que atender mis órdenes. Me orientaron que el crack estaba vendiendo mucho, pero que no entrara en eso. Solo que tenía en la mente la idea de que nada podría dominarme, que estaba por encima, que nada podría derribarme. Me parecía fantástico que las personas abrieran camino para que yo pasara. No imaginaba que lo que Dios tenía para mí eran cosas más grandes, más extraordinarias. Lo que el diablo da es pasajero, pero aquello que Dios da es permanente. Cuando probé el crack por primera vez, no pude dejarlo más. Recuerdo como si fuera hoy. Tomé una pipa, puse una piedra encima y pensé que solo quería saber cuál era la sensación. Desde ese día no pude estar más sin él. El crack se volvió todo para mí. No podía hacer más nada. Mi prioridad se volvió el crack. Abandoné el polvo, la marihuana, en el momento. El crack era lo que necesitaba. En esas alturas, mis hijos iban y venían. Una familia trató de ayudarnos, pero no pudieron porque cuando me hundí en el crack, perdí totalmente el control. Mis socios me abandonaron. Ya no era traficante. Ahora era usuaria. Todo lo que tenía, el nombre que tenía, se fue acabando. No podía hacer otra cosa que no fuera estar con la pipa en la mano 24 horas. Fui perdiendo todo. Anillos de oro, cadenas, moto, posicionamiento. La vida es una rueda. Y recuerdo que un día estaba allá arriba. Y cuando me di cuenta, estaba en las calles. No solo estaba en las calles, estaba mirando para un lado y para el otro, tratando de recomponerme, pero ya no tenía nadie más. No tienes amigo en el mundo, no tienes amigo en el crimen. Solo vales lo que tienes. Cuando no tienes más nada, no vales más nada. Entonces no te ilusiones con los falsos que te palmean la hombra. Van a palmear hasta que tengas algo para ellos. El día que no tengas más nada, todos van a dar la espalda. Solo que mi madre nunca me dio la espalda. Todo el mundo le decía que se rindiera, que no servía de nada, que ya había salido en los titulares otra vez, que cualquier día iba a aparecer en el periódico muerta. Mi madre respondía que lo que Dios tenía que hacer en mi vida iba a ser hecho, que por más que no lo viera, el mundo iba a conocer a su Dios, que no se iba a rendir. Subí a los cerros, a las callejuelas. Recuerdo que eso era tan poderoso, necesito hablar esto para alguna madre que me esté escuchando. ¡No te rindas! Subí a la Isabel y todo el mundo abría camino diciendo que pasara, que era una creyente, que la dejaran pasar porque su hija estaba allá arriba en el cerro. Pasaba aceite de unción, hacía actos proféticos, golpeaba mi pecho mientras yo estaba desorientada, drogada, y me decía que había una promesa de Dios para mi vida. Yo le respondía que ya no había nada para mí en esa vida, que lo que quedaba para mí era solo eso. Pero siempre liberaba una palabra diciéndome que Dios me iba a rescatar. Un buen día, en la Cracolandia donde estaba, mi hermano llegó hasta mí y me dijo que fuéramos al hospital. No imaginaba lo que estaba pasando. Me dijo que mamá estaba mal. Cuando dijo a Cuello, mis piernas temblaron, porque mi base era ella. Mi padre no pudo comprender lo que pasó, para él fue muy doloroso. Él nos crió con mucha palabra. Mi padre es un hombre recto, nos enseñó a comprar y pagar. Ahora tenía una hija que robaba, que tenía más de 27 pasadas por la comisaría, que salió en el periódico por secuestros varias veces. Para él fue insoportable, entonces me rechazó. Solo tenía a mi madre por mí. Cuando llegué a ese hospital, ella estaba dando sus últimos suspiros con aparatos encima de ella. En los últimos suspiros, recuerdo que giró su rostro hacia mi dirección y con la mano me hacía señas. Estaba hace días en coma. Había entrado en coma por 3 veces, pero me estaba dando una señal allí. Los aparatos comenzaron a pitar, los médicos vinieron corriendo, tuvo paro cardíaco y se fue. Perdí a mi ayudadora, la única persona que tenía valor de enfrentar al mundo entero. Cuando alguien decía que no había remedio, ella respondía que sí había remedio, porque su Dios era poderoso. Mis sueños se acabaron allí. Quería un abrazo, pero no tenía. Escuchaba dentro de esa sala que se había ido por mi culpa, de tanto desgusto. Lo peor fue el velorio. No tuve acceso. Tuve que quedarme lejos porque mis hermanos no comprendieron. Gritaba ya en el portón pidiendo que me dejaran verla.
Pensé que tenía ahora. Mis hijos no estaban conmigo. Vivían en casa de uno y de otro, en refugios. La gente me había abandonado y la única persona que me amaba, que sabía que me amaba, era mi madre, y ahora estaba siendo enterrada. Me dije que iba a ser peor de lo que había sido, que ahora iba a ser el doble de todo lo malo que había hecho hasta entonces. Me quedé con más odio de todo el mundo. Comencé a tramar cosas contra mi familia. Dios, en medio de todo eso, dio libramiento a algunos proyectos diabólicos que hice contra mi familia. Por varias veces tramé la muerte de personas porque quería vengarme. Nadie me dejó ver a mi madre. Quería hacer que todos sufrieran. Recuerdo que fue más de 100 veces que violenté la residencia de mi padre. Otras veces me quedaba solo dando señales para que algunos entraran. Pensaba que estaba en el fondo del pozo, pero no imaginaba que había cosas aún más tristes que vivir. Estaba sin nadie, sola. Pero quedó mi hermana. Ella comenzó a compadecerse de mí, comenzó a hacer lo que mi madre hacía. Traía comida porque pasaba días sin bañarme, estaba en estado de calle. Estaba muy dependiente del crack. Sentía ganas de ver a mis hijos, pero no tenía fuerza. Sentía ganas de un día reconstruir todo, pero no tenía fuerza. Solo pensaba en él, en el crack. Recuerdo que ella trató de rehacer todo lo que mi madre había hecho, pero lo peor también pasó. Parecía que todo lo malo estaba pasando en mi vida. Esa vida maravillosa que tenía se había acabado. La ilusión. ¿Dónde estaba esa vida que tenía? Esa cama suave. Ahora ya estaba durmiendo en la calle. ¿Dónde estaban los carros? Ya no tenía nadie más, solo la tenía ella. Pero ella también murió, también se fue. Me pregunté qué quedaba ahora, qué hacer. Pensé que estaba peor, pero descubrí que estaba embarazada. No vi al niño crecer, no vi al niño moverse, no vi nada de eso. Un día compré 10 gramos de crack y pensé que iba a fumar todo eso y después me iba a quitar la vida, que quería por lo menos tener una sobredosis, inyectada en la vena. Pensé en fumar todo eso y después quitarme la vida. ¿Para qué vivir? Recuerdo que fumé. Comencé a medianoche y cuando el día estaba amaneciendo en la Cracolandia, viendo gente corriendo para un lado y para el otro, comencé a sentir contracciones. No sabía lo que era aquello. Estaba embarazada de Esperanza y no lo sabía. Ni los meses vine a descubrir. Descubrí que estaba embarazada el día que la tuve, en medio de la nada. Solo había habitantes de calle cuando sentí esos dolores. Ella nació pequeñita, 2 kilos, en medio de la basura. Nació envuelta en aquello. No tuve fuerza para tomarla. Alguien corrió gritando que Rosa estaba teniendo un hijo. La gente comenzó a juntarse allí. No pude ni moverme, hacer nada. Recuerdo que alguien cortó el cordón umbilical allí, tomó ese paquetito, ese bebé, y lo sacó de la bolsa. Alguien dijo que era una niña. Le dije que tenía que llamarse Esperanza, que ella era una vencedora. Esperanza fue donada. Di a mi hija, no sabía lo que estaba haciendo allí. No tenía convicción de criar hijo, no tenía estabilidad, ni fuerza ni recurso. Se la vi a alguien, pero no era lo peor aún. Lo peor aún estaba por venir. Ella desapareció y recuerdo que llegaron hasta mí diciéndome que necesitaba ir al médico, que estaba mal. Cuando llegué allí, descubrí que tenía todo de ella aún dentro de mí. Recuerdo que gritaba dentro de ese hospital porque no agarraba anestesia nada en mí. Todo estaba aquí dentro, las placentas, todo. Vi el desamor allí porque alguien dijo que era habitante de calle. Yo decía que me dolía todo y ellos respondían con indiferencia porque era habitante de calle. Pero Dios eligió a todos nosotros. Para cada uno Dios tiene un proyecto y una promesa. No importa en el estado en que estés, no sé en qué estado estás pasando, pero hay una promesa de Dios para que vivas. Hay una salida, hay remedio. Cuando volví de allí, fui invitada para hacer un asalto. Me dijeron que querían darme una oportunidad, que iba a quedarme observando, que iba a ser la que estaría mirando mientras ellos hacían el trabajo. Me dijeron que si salía todo bien, iban a luchar conmigo y tratar de traerme al grupo. Éramos 9. Yo era la única mujer. Les dije que solo quería una oportunidad para probar que estaba bien. Estaba con 45 kilos en la época, en estado de calle. Mis hijos estaban rodando. Mi padre no soportó. Se mudó del lugar donde vivió toda la vida.
Se mudó de ciudad, vendió todo. Ya había perdido a su esposa, había perdido a su hija. Se mudó y dijo que si un día aparecía por allí, él no tenía hija. 0 expectativa. No había remedio por la sociedad. Todos me despreciaron. Esa oportunidad la vi como un compromiso para levantarme. Fuimos, el asalto salió bien, nos quedamos con mucha plata. Pensé que iba a dar un paso. Fuimos a una casa a contar el dinero, solo que el diablo había proyectado todo. Había alguien allí que no era fiel, que no era leal, que pasaba información. Cuando estábamos contando, esa puerta fue derribada. Entraron con fusil, fue mucha cosa allí dentro. No había qué hacer. Fuimos agarrados en flagrante. Había droga, había armas. Estábamos contando dinero. Nadie estaba con arma en el puño, entonces no hubo cómo reaccionar. Llegaron y arrestaron. Fui directo a la prisión. El comisario doctor Carlos Roberto me dijo que eran 10 años de cárcel para mí. Para tener idea, no tenía miedo de cumplir los 10 años. Tenía miedo de los ajustes de cuenta dentro de la prisión de mujeres, porque había hecho muchas cosas. Sabía que había algunos ajustes allí, también sabía que había gente más fuerte allá adentro. Recuerdo que pasaron el mensaje de que me mataran allá adentro porque casi la había matado un día. Le había golpeado tanto que casi todos sus dientes fueron arrancados, que la mataran para ella en la celda. Recuerdo que había una chica llamada Sandra dentro de la celda. Éramos 3. Se quedaba cantando himnos 24 horas. Porque Él vive, nosotros podemos creer en un mañana. Trataba de taparme los oídos. Recibí muchos regalos viniendo de Dios. Biblia, libros, tiraba todo. Decía que Dios nunca me había amado. Me preguntaba por qué cantaba para Él, por qué dirigía en el coro. Miraba lo que había pasado. Me preguntaba si Dios existía realmente. La orden venía de allá, del otro pabellón, que me mataran. Las otras 2 hasta pensaron en tomar un objeto punzante y cuando me acostara boca abajo, llegar bien al pecho y listo. Solo que Sandra era misterio de Dios dentro de la celda. Cuando llegó la noticia dijo que a mí no, que Dios tenía algo que hacer en mi vida, que me veía como una potencia. A los 15 días me llamaron de nuevo y me dijeron que iba a ser liberada. No sabía, pero había una trama por allí. Me preguntaba cómo iba a ser liberada si no había pagado nada, no había sido cuestionada en nada, ni mi abogado. Me dijeron que iba a ser liberada. Recuerdo que me llevaron a un lugar donde había una casita preparada. Me hicieron beber mucha agua de alcantarilla ese día. Tuve que ser pisoteada allí, pero no era el fin de la humillación. Recuerdo que alguien dijo que iban a ajustar cuentas. Siempre había alguien que venía con una respuesta de Dios. El fusil estaba aquí. Cerré los ojos para sentir el disparo y alguien dijo que no hiciera eso, que los dejara, que ellos se las arreglaran, que ellos mismos se mataban, que no iba a durar un día. Me quedé, vine con una gente que era de una favela llamada Esperanza, una de las más respetadas de la época. Cuando entré allí, loca para fumar crack, fuimos al lugar donde tuvo a Esperanza, a la Cacolandia. Cuando llegué, mi cabeza estaba cotizada. Hasta entonces nadie sabía quién había sido ese informante. El informante tenía una sociedad. Dijo que le iban a echar la culpa a mí porque así él salía bien. ¿Sabes cómo es el informante? Mi cabeza estaba cotizada, yo sin saber nada, sin saber de hecho quién era. Alguien me dijo que huyera de allí porque mi cabeza estaba cotizada en 3,000 y muchas piedritas. Que huyera de allí. Cuando ella dijo eso, alguien me dijo que viniera, que había llegado una buena, que fuera a fumar con ellos. Allí estaba el esquema para mi ejecución ese día. Fui, mi corazón latió, adrenalina. Quería fumar. Recuerdo que me senté de un lado de una chica, del lado de otra, y el tipo que estaba con el esquema de la ejecución se quedó de pie porque tenía que dar señal para que los tipos vinieran en la hora. Estaban en moto del otro lado. Me dijo que fumara mi última piedra. Sentí la muerte allí, pero no me importaba nada ya. No tenía más nada. La sentí tan cerca de mí, sentí algo frío, tenebroso, pero sentí también algo diferente allí. Cuando chupé, encendí el encendedor y chupé para fumar esa piedra, él hizo señal y esos tipos vinieron. Llegaron bien al frente y uno dijo que dispararan en la cabeza. Recuerdo que dieron 12 disparos, pero había un escudo allí bien en mi frente. Veía los fuegos, sabía, entiendo de arma. Era un Taurus. Estaban disparando, yo veía disparar.
Y recuerdo que una cayó encima de mí, la otra encima y caímos. Sentía solo quemar, pero de repente me estaba levantando. Dijeron que corriera, que la policía había sido activada. Pude levantarme con ellas encima de mí. Tomé a una que estaba embarazada. Aún pude correr hacia la terminal de autobuses. Hoy paso por allí tomándome fotos. Corrí hacia la cafetería. Dejé a esa chica ensangrentada, pero ninguna bala entró. Solo tengo las marcas. Ninguna entró. Corrí hacia arriba de un cerro y me quedé ahí por 3 días sin saber lo que estaba pasando. Se volvió noticia de periódico. Murió una embarazada y otra baleada. El que armó también murió. Yo estaba viva, ensangrentada, medio atontada. Fueron 3 días. A los 3 días no aguanté. Tuve que beber agua, me dio hambre. No estaba anestesiada, tenía que bajar. Vengo bajando en la 8ª Batista Arantes, en el sector Cerriña, 9 de la mañana, cuando vienen esas hermanas del círculo de oración saliendo de la iglesia. Una marchó y me dijo en medio de la calle que había sido ella quien me había dado libramiento, que había sido ella quien me había cuidado de mi vida. Me dijo que Dios le mandaba decirme que saliera de esa ciudad ese mismo día, que huyera, porque estaba todo preparado. Me dijo que tenía algo preparado, pero que ese día necesitaba salir. Me dio un dinero que estaba dentro de la Biblia, eran 2 reales, nunca voy a olvidar. Oró por mí. Pensé que, claro, estaba diciendo eso porque había salido en el periódico, lógico, estaba solo sangre, por eso estaba hablando sobre muerte. Ella me dijo por qué estaba pensando eso, que era ella misma quien estaba hablando conmigo, pero que no había visto nada en periódico. Allí temí porque Dios había hablado sobre mi pensamiento. Corrí pensando que me iba a despedir de mi padre, que le iba a pedir perdón y me iba de allí, que iba a tratar de recomenzar. Después volví atrás para agarrarlos. Cuando llegué allá, pasó aquello que dije. Él había vendido todo y se había ido. La chica se empeñó en decirme que mi padre había dicho que si moría ese día iba a ser enterrada como indigente, que no tenía familia. Corrí hacia la salida de la ciudad. Cuando miré hacia atrás había 2, lograron alcanzarme. Fui apuñalada. Allí cuando desperté estaba en el regional. Pasé 30 días internada, mis piernas fueron afectadas, casi cortaron mi vena, casi quedé paralítica. Fue Dios que tenía una obra. Recuerdo que el médico que se quedó atendiéndome esos 30 días me golpeaba el hombro y me preguntaba si había sido creyente alguna vez. Me decía que era católico, que creía en Nuestra Señora, pero que yo tenía algo para vivir porque alguien había muerto antes con 2 puñaladas. Y yo estaba toda cortada y viva. Me aconsejó que volviera a Jesús. Hasta él, el médico católico, tenía un rosario en la bata, tenía imagen de la santa, ministró sobre mí diciéndome que volviera a Jesús. Le dije que iba a volver, mi brazo se salió del lugar, tengo marcas en la piel, pero lo que más duelen son las marcas del alma, porque las consecuencias nadie escapa de ellas. Por eso te estoy hablando, las consecuencias vienen. Lloro en Navidad que las consecuencias vienen. Salí de esa ciudad, me volví vagabunda, una ciudad de un día, otra ciudad el otro día. Me quedaba en ambientes de prostitución, allí era donde me quedaba, donde tenía comida, allí vendía drogas, fumaba, vendía, hasta que fui a mi último paradero, Santarém, Pará. Fue allí que se acabó. No tenía más fuerza para nada. Mi droga era el tiner. Cuando no tenía me quedaba olfateando pegamento. Solo me quedaba pidiendo limosna en la puerta de la terminal de autobuses. Necesito hablar para quien está aquí. Varias veces vi pastores entrando en la terminal, misioneros. Me quedaba mirándolos queriendo escuchar una palabra. Quería escuchar de ellos que Dios me amaba. Nadie decía nada. Sé diferente. Comienza a mirar el alma de alguien. Comienza a ver el interior, no el exterior. Hay alguien pidiendo socorro y pasas y no ves. Yo quería. Los pastores con Biblias lindas, todos bien preparados, misioneros, cantores, pasaban por allí. Me quedaba en la puerta de la terminal pidiendo limosna. Quería solo moneda para comer, comprar algo con esa moneda. Y no había una palabra de que Jesús me amaba. No había una palabra de que había remedio. Pero Dios visitó a doña Celia, una creyente, y Dios le dijo que había una hija suya allá en medio de esa calle y que había llegado el tiempo de que pusiera un punto final en eso. Le dijo que no me iba a quedar ahí toda la vida, que había providencia de Dios, socorro de Dios llegando para la vida de alguien. Estoy sintiendo una unción de Dios aquí ahora. El Espíritu Santo me manda a decir que está llegando un libramiento, una puerta se abre para tu vida ahí. Dios visita a alguien por causa de tu nombre, por cuenta de una promesa que te hizo. Dios visitó a doña Celia. Ella tenía un puesto de comida del otro lado y Dios le dijo que fuera allá, que me tomara y me cuidara para él. Llegó con una marmita cerca de mí en medio de 50 habitantes de calle. Peleábamos por cartón para dormir. ¿Cuántas veces en mi vida fui a la basura, la revolví para comer? Comí servilleta muchas veces sintiendo el sabor de la comida. Fue hasta mi encuentro y me dijo que me sentara allí. Estoy viendo la escena como estoy viviendo todo. Me decía que contara mi historia. Le dije que mi historia no existía, que era habitante de calle, que eso era lo que ella estaba viendo. Me insistió que contara mi historia de verdad, porque Dios le había dicho que yo tenía una historia. Le dije que no, que solo quería comer.
Me miró y me preguntó cuál era mi nombre. Le dije que Rosa. Me dijo que a partir de ese día en la calle no me iba a quedar, que a partir de ese día iba a tener una cama para dormir, que me iba a ayudar. Le dije que no, que era usuria de droga, que era ladrona. Me respondió que no importaba, que por mí iba a pagar el precio porque Dios le había mandado a hacer eso. Tal vez te quedes preguntándote por qué oras tanto por alguien. Es eso. Me llevó a su casa. Cuando llegué, el marido se asustó. Los hijos músicos, pastor de iglesia, otro presbítero, se asustaron porque estaba en estado de calle. Ese cabello que nunca fue peinado en la vida, todo lo que pudieras pensar pegado, seca, solo basura. Yo en la puerta, flaca, acabada, destruida, descalza. El marido le preguntó si se había vuelto loca al traerme así. Ella le respondió que había sido Jesús quien le había mandado hacerlo. Recuerdo que fueron rapidito a la cocina y uno de los hijos le dijo que yo los iba a matar cuando estuviéramos durmiendo, que parecía un animal. Ella les respondió tranquilamente que no iba a pasar nada de eso, porque el Dios que le había mandado hacer esto se responsabilizaba y que Dios le iba a dar recurso por aquello que le había confiado. Ella comenzó a luchar conmigo. Yo iba a la iglesia y caía poseída, manifestaba. Fue un año ella llevándome a la iglesia, un año. Yo me preguntaba por qué el Señor no hacía que ella se rindiera. Ella siempre me decía que quien se rinde no vive las cosas grandes de Dios, que tenía un sueño y no debía rendirme porque solo aquel que persiste va a vivir lo que nadie más vivió. Ella no se rendía conmigo. Yo me iba a la calle aún así. Ella comenzó a parar curso para mí. Me dijo que me iba a transformar en una cocinera maravillosa, una profesional, que iba a ser líder de cocina, que iba a tener una profesión. Mis sueños se habían acabado allá con 19 años. Mi sueño de ser médica que tenía con 19 años, lo entregué. Comencé a hacer cursos y cursos y cursos. De aquí a poco, no es que estaba profesional de verdad, no es que me volví jefa de verdad de cocina. Comencé a liderar personas, ya estaba creando fórmulas, ya con apariencia mejorada. Eso ya tenía más de 2 años, sin noticia ninguna de mis hijos, nada. Sin saber dónde estaban, mi padre, nada. Me estaba levantando, pero el crack no podía dejarlo, no podía. Tenía un salario bueno allí, solo que cuando tomaba mi pago daba una parte para ella y la otra me iba a drogar. Lloraba mucho después que me drogaba. Lloraba porque Dios me daba tanta oportunidad y yo tiraba todas las oportunidades que me daba. Un día fui a un traficante y me preguntó por qué no dejaba esa vida. Me dijo que me iba a decir una cosa, que en su punto no me iba a vender más ninguna piedra de crack porque tenía algo diferente, y me preguntó por qué no dejaba esa vida. Hasta él me dijo que tenía una manera diferente, que en esa boca no iba a comprar más, que le iba a decir a todo el mundo que ya no iba a comprar más, que saliera de esa vida. Fui a otro, para resumir todo aquí, y me vendió. Salí y me advirtió que ese día era viernes y que sabía que estaban matando muchas mujeres en esa zona. Me dijo que sabía que allí estaban muriendo todos los días 6 o 7 personas, que no fuera por cierta calle para no quedarme allí, que me estaba dando ese consejo. Solo que aquello fue algo tan tentador por cuenta de la adrenalina que el crack hace que sintamos, que me quedé pensando qué habría en esa calle. El diablo me susurró que fuera por allí mismo, que estaba bien cerca, que si estaba loca para fumar, entonces cortara camino, porque si iba por el otro camino iba a demorar para llegar y él sabía que yo quería fumar, entonces que fuera por ese. No sabía, pero allí era un punto de desecho humano, allí eran los ajustes de cuenta. Allí, en esa calle, había un puente, una calle llamada Negra. El nombre de la calle hasta hoy, si existe, todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Es la calle de la muerte y el puente es bautizado como el puente de la muerte. El diablo me empujó a pasar por allí porque era la última jugada que tenía. Ya había hecho de todo para quitarme la vida, solo que mi vida era del Señor. Cuando voy pasando por el puente, loca para fumar, descalza, porque ya estaba viviendo las locuras de la reacción del crack. Casi pierdo este dedo aquí porque me quedaba haciendo así en el asfalto. Jalaba el cabello, veía personas que no existían. Nadie siquiera tenía valor de fumar una piedra conmigo porque apenas fumaba, me volvía agresiva y atacaba a todo el mundo. Recuerdo que golpeaba, corría, robaba dinero en medio de la pista, jalé todos mis cabellos. Todo lo que estás viendo aquí es Dios siendo glorificado. Historia de alguien que era improbable, pero venció por cuenta de una promesa. En medio de ese puente había alguien terminando de desechar un cuerpo.
Recuerdo que su encendedor se encendió y estaba con un arma de ese tamaño, un arma blanca, un machete. Ese cuerpo estaba todo cortado. Estaba viendo una ejecución. Recuerdo que paré en medio de ese puente y doblé mis rodillas porque estaba pisando los órganos de ella allí en medio del puente. Estaba haciendo ruido, la sangre goteaba en el agua. Cuando miré, él encendió el encendedor otra vez. Solo estaba de aquí para arriba. Había decapitado a la chica. Salió en el periódico todo esto. Esto no se puede esconder. El mundo vio, vio. Fue ajuste de cuenta porque alguien salió con alguien que no podía. Cuidado, hija. Escucha a tu madre y a tu padre. Escucha a tus líderes. Amigos que te arrancan de la presencia de Dios no son amigos, porque amigos te acercan a Dios, no te alejan de Él. Doblé mis rodillas allí y comencé a llorar. Recordé los himnos que mi madre cantaba. Recordé cuando caminábamos por un sendero en el campo, yendo a una iglesita de paja a adorar al Señor y aprender en la escuela dominical. Comencé a recordar a mis hijos. Me dije que había dado una hija sin expectativa de un día ver, de hablar para ella que su madre había hecho eso sin conciencia. Y Pedro, que tanto sufrió por mí, mi hijo mayor, porque tenía que aguantar de los compañeritos que su madre era dueña del tráfico. Tenía que escuchar de los compañeritos que hijo de pececito es. Que tuvieran cuidado con él. Recordé a mi hijo Pedro, cómo no iba a poder abrazarle y decirle que perdonara a su madre, cómo iba a mirar a Carla. Quería tener esa oportunidad. Fue una película allí en medio de ese puente. Recordé a esa profetisa de la mañana, recordé a ese médico, recordé todo, pero ya no había remedio. Estaba yo, un cuerpo y alguien que había terminado de matar a alguien. No había para dónde salir, no había luz, no había casas allí cerca. Le dije a Jesús en medio del puente que sabía que el Señor me había dado oportunidad, que quería tanto haber abrazado a mi padre y decirle que perdonara por la vergüenza que le hice pasar, que perdonara por las veces que le robé. Quería haber abrazado a mis hermanos y decirles que los amaba. Quería haber hecho todo eso, pero allí ya no había remedio para mí. Pensaba que se había acabado. Era la última oportunidad. Recuerdo que estaba con 3 piedritas de crack en la mano. Le pedí a Dios que me diera una oportunidad que no lo iba a deshonrar. Le decía que sabía que no me iba a dar más porque me había dado miles. Había sido apuñalado, me habían disparado, me habían baleado y había vivido y no lo había mirado. Bajé la cabeza y sentí una presencia diferente. Pensé que me iba a arrancar la cabeza. Aún respiré y le pedí a Dios que me perdonara, que no me dejara ir al infierno, que iba a morir allí, pero que tomara mi alma en memoria de todo lo que mi madre había hecho. Recuerdo que una mano golpeó mi hombro. Pensé que era él, el asesino, pero no era. Esa mano no era de ese hombre. Esa mano era de Cristo. Esa mano era del Todopoderoso. Una voz me dijo que me levantara. Me fui levantando y la voz me dijo que girara a la derecha. Me habló diciéndome que era él quien me visitaba allí, que había venido para decirme que iba a cambiar mi historia ese día. Dijo mi nombre completo, Rosa Silva, y me prometió que iba a devolver todo lo que el diablo había robado. Me dijo que iba a devolver a mis hijos, iba a devolver la dignidad, iba a devolver todo, que todo iba a ser diferente. Me fui erizando, caminando, y esa voz hablando. Llegué desesperada a la casa de doña Celia y le dije que me iba. Ella me preguntó qué había pasado y le expliqué que Jesús me había encontrado en el puente y había dicho que me iba a devolver todo. Ella me pidió que le contara bien, pero le dije que después le contaría, que la amaba, pero que necesitaba buscar a mi familia porque Dios me había hablado en el puente. Llegué a mi patrón, don Joaquín, y le pedí que me diera la baja en la tarjeta y solo el dinero del pasaje para Brasilia. Me miró. Sabía que era usuaria, solo que era un excelente profesional, y me preguntó qué había pasado, si podía ayudarme, si quería un abogado, si quería ir a su hacienda. Le expliqué que no era nada de lo que él estaba pensando, que era porque había encontrado a Jesús en la madrugada en el puente y él había dicho que iba a cambiar mi historia, que necesitaba ir. Llegué a Brasilia, fui a la casa de mi tía. Había pasado por allí en 2011, solo que no fue buena mi pasada. Fue horrible. Hasta fui presa en la época por cuenta de hurtos. Ella tenía vergüenza. Toqué su portón diciéndole que era Rosa, pidiéndole que abriera el portón para que entrara. Me tenían miedo, todos ellos. Recuerdo que un día tenía tanta sed. Toqué a un tío mío que amo tanto y no abrieron la puerta porque tenían miedo. Cuando entraba, devastaba todo lo que tenían. Le dije a mi tía que había cambiado, que encontré a Jesús en el puente el día anterior. La presencia de él era tan grande que se notaba en todo mi ser.
Ella no podía creer lo que estaba viendo. Le expliqué que el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, me había visitado y le pedí que abriera el portón. Cuando me abrazó, se quedó impresionada por lo diferente que estaba mi semblante y me preguntó qué había pasado. Le dije que eso era lo que había ocurrido y le pregunté si ella amaba a Dios. Me respondió que sí. Entonces le pregunté si amaba su palabra y también me confirmó que sí. Le pedí entonces que me diera la dirección de mi padre porque sabía que ella sabía dónde estaba. Me dijo que no podía hacer eso. Le recordé que acababa de decir que amaba a Dios y amaba su palabra y le supliqué que me diera la dirección de mi padre. Ella me explicó llorando que no podía hacerlo porque él había dicho que si alguien daba su dirección, pero no podía completar la frase. Le supliqué una y otra vez, hasta que finalmente, con lágrimas en los ojos, me entregó la dirección. Tomé una mototaxi, fui a parar a esa calle, a esa dirección. El día ya se iba, eran casi las 5:30. Recuerdo que toqué la puerta de la casa. De repente la ventana se fue abriendo y apareció un señor con cabellos blancos. Él gritó llamando a Pedro, diciéndole que corriera a abrir la puerta porque su madre estaba viva. Jesús ya había hecho todo por mí. Jesús ya había visitado a mi padre y Dios le había dicho que me abrazara porque ahora iba a hacer una nueva historia para Rosa Silva. Me abrazó diciéndome que lo que era suyo era mío, que su casa era mía. Con 1 año encontré a mis hijos. Encontré a Carla en el refugio. Fue tan lindo que las personas se pusieron a disposición allá en el Consejo Tutelar para darme todo el soporte que necesitaba, el recurso para buscar a mis hijos. Cuando me vio me preguntó emocionada si había venido a buscarla, repitiendo la pregunta con lágrimas en los ojos. Le respondí que sí, que había venido a buscarla. El estado en que estaba era deplorable. Tomé a mi otro hijo, Pedro. Estábamos todos juntos, comenzamos a vivir todo lo que Dios dijo que íbamos a vivir. Dios comenzó a hacer que las cosas crecieran, mi casa estaba bien, comencé a entender lo que era propósito y llamado. Conocí la palabra de verdad, me enamoré, comencé a predicar, comencé a cantar nuevamente. Cantaba, predicaba, y Dios me decía que contara lo que había hecho en mi vida. Comencé a estar en guerra conmigo misma, preguntándome qué iban a decir las personas, qué iban a pensar. Dios me respondió que no se trataba de lo que ellos pensaran respecto a mí, sino de lo que Él pensaba. Me dijo que abriera mi boca y hablara todo lo que había hecho porque su nombre iba a ser glorificado en Brasil entero, porque su nombre iba a ser glorificado en las naciones. Me recordó que el Dios de la restauración, de lo imposible, el Dios que toma al pecador, que levanta del polvo al necesitado y lo hace sentarse con príncipes, era el Dios que me estaba hablando. Todo estaba fluyendo, solo que quería encontrar a mi hija que había dado. Todo estaba lindo con mis hijos. Comencé a dedicarme, a hacer todo. Era una exigencia dentro de mí. Me decía a mí misma que tenía que hacer todo por ellos, porque habían sufrido tanto. Hoy quiero decir para ustedes que mi padre vive conmigo hace 7 años. Es mi amigo, mi compañero. Mis hijos son mis intercesores. Le dije a Dios que quería encontrar a mi hija porque quería saber cómo era su rostrito, que quería saber cómo era ella. La había visto solo en una bolsita bien pequeñita en la mano de alguien. Un buen día fui a cantar en un congreso. Estaba cantando Dios cambió mi historia. Dios quiere que sea el himno de mi historia. De repente, había alguien sentado en esa gradería. Era en un gimnasio. Y alguien comentó que me parecía a alguien. Estaba en la ciudad donde viví lo peor. Fui a cantar allá porque Dios, cuando decide honrarte, te honra donde fuiste más humillada. Esta familia vino hasta mí, diciéndome que querían invitar a esa cantora para cantar en su congreso, que les gustaba mi voz y querían allá. Esa niñita vino con ellos. No sabía, pero era la familia de Esperanza. Era mi hija allí. Me preguntó cómo hacer para llevarme cierto día para cantar en el congreso. Si también predicaba. Le respondí que sí. Cuando estaba hablando conmigo la miré y mis ojos comenzaron a llenarse de agua. Alguien comentó que me parecía muchísimo a esa habitante de calle. Le dijeron que esa no era de allí. Le respondí que yo había vivido 30 años allí y que un día había dado a mi hija en ese lugar. Comencé a contar todo y de aquí a poco estábamos todos abrazados. ¿Quieres que te diga una cosa? Dios hace lo sobrenatural. Aquello que no existía, crea existencia por el poder de su palabra. Encontré a mi hija. Hoy me manda audios diciéndome que me ama. Le dice a todo el mundo que tiene una madre cantora. Dios está trabajando. Ella aún no está conmigo, pero está con una familia tan linda que amo. Resumiendo mi historia, hoy viajo contando mi testimonio. Hoy donde voy hablo cuán extraordinario es Dios. Hoy soy esta mujer, doy conferencias para mujeres, soy escritora, tengo mi libro, resido en Goiânia, tengo mi casa, tengo mi hogar.
vivo las promesas de Dios, porque si el padre hubiera mirado al hijo que salió de la casa con todo, con una mirada humana, no habría dejado entrar al hijo. Pero el hijo vino sin nada, destruyó todo lo que tenía, se perdió, pero un día volvió y el padre abrió las puertas. Hoy solo estoy aquí viviendo esa promesa de Dios porque el padre abrió la puerta. Termino diciendo que la puerta de Dios está abierta para tu vida. Cree en las promesas de Dios. No te rindas porque lo que Él tiene para tu vida apenas está comenzando. Hoy viajo por todo y las personas dicen que yo era aquella. Hoy estamos aquí para vivir este sueño que un día Dios soñó. Cierro diciendo, muchas gracias, mi Dios. Hoy estoy restituida. Hoy estoy viviendo todo lo que mi madre lloró un día y profetizó. No te rindas, porque Dios es fiel. ¡Wow! Rosa, qué testimonio absolutamente impactante. Es imposible no emocionarse escuchando esta historia de transformación tan poderosa. Ver cómo Dios puede tomar una vida completamente destruida y hacer de ella un instrumento de gloria es simplemente sobrenatural. Tu historia es prueba viva de que no existe caso perdido para Dios, no importa qué tan profundo haya caído alguien. Quiero agradecerte inmensamente por haber compartido con nosotros esta experiencia tan íntima y transformadora. Estoy seguro de que muchas vidas van a ser impactadas por este testimonio y que personas que están pasando por situaciones difíciles encontrarán esperanza en tu historia.